Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer revisión de este manual que nos mandó Carlos. Iniciamos por los capítulos 12 y 13, que son realmente conceptos que ya manejamos y nada más recordar y tocar ciertos puntos específicos en el adulto mayor. Si tienen alguna duda durante la revisión, pueden interrumpir la presentación, no tengo ningún problema. Yo creo que lo importante es que nos queden claros estos puntos y más de esta enfermedad, pues que se ha vuelto la principal motivo de consulta y de internamiento. Bueno, vamos a ver oxigenoterapia y escalonamiento en el adulto mayor en pacientes con COVID-19. Se habla de que la prevalencia a nivel internacional de insuficiencia respiratoria hipóxica se reporta en términos generales en un 19%. Los informes chinos, que fueron los primeros que salieron, reportan que entre el 4 y 13% de los pacientes recibieron ventilación con presión positiva no invasiva, o sea, CPAP, y que solo del 2.3 al 12% requirieron de ventilación mecánica invasiva. Si ustedes notan, estos números son rangos muy amplios, que van desde el 2 hasta el 12%. ¿Por qué? Porque depende del centro hospitalario donde se realice el estudio. Esta es una revisión sistemática, entonces depende del centro donde se realizó el estudio, del país donde se realizó el estudio, hasta del servicio donde se realizó el estudio, donde se otorgan estas cifras. Por eso son cifras tan variables y con un rango de diferencia muy importante. Por ejemplo, aquí también nos habla de que los pacientes que desarrollaron una enfermedad grave que requirieron oxigenoterapias del 14% y solo el 5% requerirá ventilación mecánica invasiva. El 5% de requerimiento de ventilación mecánica invasiva, yo creo que es la cifra más constante, entonces yo creo que es adecuado quedarnos con esa cifra, que el 5% son los que requieren ventilación mecánica invasiva. Otros estudios han demostrado que evitar el uso de ventilación mecánica invasiva disminuye significativamente el riesgo de muerte. Por lo tanto, elegir un dispositivo adecuado de oxigenoterapia es muy importante para reducir las tasas de mortalidad. Al principio, cuando inició la enfermedad, se hablaba de que era más bueno para el paciente o iniciar ventilación mecánica temprana o dejarla como última opción. Sin embargo, inicialmente se optaba por una ventilación temprana. Posteriormente y en estos tiempos se deja hasta la última y puede ser que es por el agotamiento de recursos, pero sin embargo también nos hemos dado cuenta que los pacientes que tenemos en área COVID que vienen con una insuficiencia respiratoria severa, a las pocas horas de haberse colocado ventilación invasiva, mueren. Esto pues depende de la sedación, depende hasta de la colocación de los catéteres, depende del tipo de sedación. Por ejemplo, en el hospital hay días donde nada más hay propofol, entonces tenemos que tener al paciente con un RAS de -5, sedación total, nada más hay propofol y los tenemos con altas dosis. Entonces, ¿esto qué causa? Un síndrome de propofol, necesitan de aminas vasoactivas y el paciente fallece. Entonces, es muy importante conocer qué otras opciones tenemos antes de someter al paciente a una ventilación mecánica invasiva. Existe un importante aumento en la tasa de letalidad de acuerdo con la edad. Bueno, esto es en la mayoría de los padecimientos, aumentando de una tasa general de letalidad de COVID-19 del 2.3 hasta un 14.8 en pacientes mayores de 80 años. O sea, la mortalidad de nuestra población, pues es la más alta. Los criterios para iniciar oxígeno suplementario, bueno, tenemos nuestro paciente tal vez en casa, ¿no? Nos hablan para una consulta, ¿a quién ya le vamos a iniciar el oxígeno suplementario? Tenemos, como siempre, criterios clínicos y gasométricos. Los clínicos, pues que el paciente tenga disnea moderada severa, que lo veamos con uso de músculos accesorios, con respiración abdominal y frecuencia respiratoria mayor a 30. Gasométricos, pues que el paciente tenga un SIRA moderado, con un PAFI o índice de Kirby menor de 200, o que el paciente tenga necesidad de FIO arriba del 40% para alcanzar por lo menos saturación del 94%. pH menos de 7.35 y PCO2 arriba de 45. Ahora vamos a ver los dispositivos de qué disponemos, con qué vamos a iniciar al paciente. Realmente
en la mayoría de los casos, pues con lo más simple, que es las puntas nasales. Sin embargo, pues vamos a ver ese recorrido que toma el paciente desde que inicia con puntas nasales hasta que requiere ventilación mecánica invasiva. Los dispositivos de suministro de oxígeno suplementario se encuentran divididos principalmente en dos: sistemas de alto flujo o rendimiento fijo y sistemas de bajo flujo o rendimiento variable. Bueno, los sistemas de alto flujo o rendimiento fijo suministran su volumen de gas mayor a 40 litros por minuto, lo cual es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente solamente respira el gas suministrado por el dispositivo. Esto es lo que caracteriza los dispositivos de alto flujo, que no hay mezcla de gases, que todo lo que respira viene directamente del aparato. Entonces, estos son los de alto flujo. La ventaja de estos dispositivos son las siguientes. Uno, pues ofrecer altos flujos con una FiO2 constante y definida. Como en estos dispositivos de alto flujo no hay mezcla o interacción con el gas ambiente, entonces de manera certera sabemos cuál es el FiO2 que está recibiendo el paciente y se mantiene constante. No hay variaciones con la respiración ni nada. Y es posible controlar en estos dispositivos temperatura, humedad y FiO2. Bueno, los dispositivos de flujo bajo. Estos dispositivos proporcionan menos de 40 litros por minuto de gas, por lo que no proporcionan la totalidad del gas inspirado, y parte del volumen inspirado es tomado del aire del medio ambiente. O sea, hay una mezcla de gases entre lo que te proporciona el aparato y el medio ambiente. Todos estos dispositivos se caracterizan porque utilizan borboteador, que funciona como reservorio de agua para humidificar el oxígeno inspirado. Bueno, vamos a iniciar por los más sencillos, ¿no? Las cánulas nasales. ¿Qué ventajas nos ofrecen las cánulas nasales y qué desventajas? Las ventajas, pues, es que es el modo más simple de administración de oxígeno, reduce el espacio muerto y la resistencia inspiratoria, y puedo proporcionar un rango de oxígeno de 1 a 6 mililitros por oxígeno. Eso hay que tenerlo muy claro porque a veces están los pacientes con cánulas nasales y están a 10 litros por minuto o 15 litros por minuto. Y aquí ya ni siquiera alcanzamos el beneficio de la cánula nasal y ya estamos generando daño. Entonces, cánulas nasales máximo hasta 6 mililitros por litro, perdón. Hay bibliografías que nos hablan hasta 5, pero en esta revisión nos hablan hasta 6, entonces máximo 6 litros por minuto. De las desventajas que tienen este tipo de cánulas, pues es que la FiO2 se puede ver afectada por múltiples factores. Propios del paciente, como la respiración bucal. Hay pacientes que tenemos con puntitas nasales y el paciente está respirando por la boca. Entonces, pues realmente no está beneficiando al paciente de la manera en que se debería de beneficiar. También se ve impactado el grado de congestión nasal y esto se desarrolla posteriormente porque tenemos a los pacientes con 10 litros por minuto con puntas nasales, el paciente se congestiona y esto ya impide el flujo de aire, entonces ya tampoco hace la función que debería de hacer la cánula nasal, y la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria impacta directamente sobre el funcionamiento de las cánulas nasales, así como los pacientes que tienen una sonda nasogástrica y aparte tienen sus puntas nasales, ¿no? O sea, y sí se ha visto. Como es un dispositivo donde se mezcla el aire ambiente, es imposible determinar la FiO2 administrada, pero se puede calcular de manera aproximada. Esta es una regla que se me hizo bastante interesante, donde se multiplica por 4 el flujo de oxígeno suministrado y se le suma 21. Si, por ejemplo, el flujo de oxígeno suministrado es 3 litros, se va a multiplicar por 4 y se le va a sumar 21, y al final nos da un 33%. Ese sería el FiO que está recibiendo el paciente. Hay unas tablitas y ahorita les voy a mostrar algunas que relacionan los litros por minuto y el FiO2. Sin embargo, hay mucha variación entre la bibliografía de una a otra tablita. Entonces, pues esta se me hizo una regla general que podemos aplicar. Bueno, ¿ahora qué sigue? Ya le estuvo con las puntas, ahora vamos con la mascarilla simple de oxígeno. ¿Qué ventajas nos ofrece la mascarilla simple?
Es un dispositivo sencillo para administrar concentraciones medianas de oxígeno, fijas en un FiO2 aproximado de 40 a 60. Posee orificios laterales que permiten la salida de volumen expirado con válvulas unidireccionales que se cierran al inspirar, limitando de manera parcial la mezcla de oxígenos con el aire ambiente. Bueno, esto decía en la revisión que hicimos de la guía que nos mandó Carlos. Sin embargo, pues en las mascarillas con las que contamos nosotros en nuestro medio, yo no he visto que tengan estas válvulas que permitan la salida de aire, pero no la entrada. Realmente yo nada más he observado las que tienen su orificio y ahí sí habría una mezcla mayor de aire ambiente y del aire suministrado por el borboteador. Entonces, la información que está aquí corresponde a mascarillas que tienen este tipo de válvulas, que tendrá que variar al tipo de mascarillas con las que contamos nosotros. Bueno, ¿qué inconvenientes tiene? Que es poco confortable, es mal tolerada, muchos pacientes se la retiran. Como está cerrado, permite la reinhalación del CO2 si el flujo de oxígeno es menor a 5 litros por minuto. Entonces, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque no tiene caso dejar al paciente con una mascarilla simple si lo tenemos a 3 litros por minuto. ¿Por qué? Porque son flujos bajos, entonces como está cerrado, eso va a causar que se empiece a reinhalar el CO2 y aumentar los niveles séricos de CO2 que después se convierten en criterios de intubación. Entonces también tenerlo en cuenta y que a lo mejor no sería una buena opción para pacientes que ya retienen CO2. Flujos superiores a 8 litros por minuto no aumentan la concentración de oxígeno inspirado y la máxima el máximo de FiO2 que nos puede dar esta mascarilla es 60%. Aunque lo tengamos a 15, aunque lo tengamos a 10, no va a aportar mayor CO2 y sí va a causar estrés oxidativo, entonces no es recomendable. El rango de litros por minuto con los que tenemos que manejar una mascarilla simple es de mayor de 5 para que el paciente no retenga CO2 y no mayor de 8, porque arriba de 8 no ha demostrado que proporcione un FiO2 mayor a 60%, que sería el mismo con 15, con 10 o con lo que le quieras poner. Entonces nada más llega a la agotación de recursos sin más beneficio. Y esto es muy importante para los pacientes con COVID que manejamos en casa, porque a veces tienen su mascarilla, está simple y tienen su tanquecito, ¿no? Entonces si les decimos, súbele a 10, súbele a 15, se supone que hasta 8 litros ya no mejoran. Sin embargo, pues en la práctica ves que si le suben, pues sí mejora un poquito la saturación. Aquí después pues vemos qué opinan nuestros profesores de esta recomendación, porque en teoría solamente hasta 8 litros por minuto ofrece beneficios y ya posterior pues se acaban el oxígeno pronto y ya no ofrecería una mayor FiO2. Bueno, estas son las tablas que les mencioné. Por puntas nasales, pues depende del flujo de litros por minuto y de la mascarilla simple de oxígeno. Como les comenté, pues yo creo que es más recomendable la regla que les mostré en diapositivas pasadas, y de la mascarilla de oxígeno recordar que hasta hoy, que el rango en teoría que tendremos que utilizar este aparato es de 5 a 8, variando el FiO2 desde 40 a 60. Bueno, mascarilla reservorio. ¿Qué ventajas nos ofrece la mascarilla? Las ventajas que nos ofrece es que administra altas concentraciones de oxígeno en un FiO2 que va desde 40 hasta ahí bibliografías que nos hablan que nos ofrece un FiO de 100% y otras de un 90%. Entonces, anda entre 90 y 100% el nivel de FiO2 que nos ofrece la mascarilla reservorio. La mascarilla reservorio posee orificios laterales que permiten la salida de volumen expirado con válvulas unidireccionales que se cierran al inspirar. Vuelvo a lo mismo, yo no he visto estas válvulas en los dispositivos que se manejan a nivel institucional. No sé si en algún otro lugar se puedan conseguir. Adicionalmente cuenta con una bolsa de reservorio
y se supone que la bolsa reservorio cuenta con una válvula unidireccional que se abre durante la inspiración, permitiendo que pase el flujo de oxígeno con un fío al 100%. Bueno, este fío de 100% nos los va a ofrecer siempre que tengamos la mascarilla conectada a 10 a 15 litros por minuto, desde el reservorio incrementando el fío 2. Esto es lo que limita la mezcla de aire con el medio ambiente. Entonces, muchos pacientes que se manejan por externos de COVID-19 tienen su mascarilla reservorio, su tanque y un 15 litros por minuto, ¿no? O sea, y está saturando a, no sé, 80. Entonces, en teoría, este paciente pues ya sería como un SIRA severo, porque si le estamos ofreciendo ya un fío del 100% y tiene una baja saturación, pues no se ve un buen pronóstico. Y aquí, pues sería conveniente revisar el SAFI, que es como el Kirby, pero por pulsioximetría. Y otra de las cosas buenas de la mascarilla de reservorio es que es útil para la administración de gases anestésicos. Bueno, inconvenientes. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las cosas malas de la mascarilla de reservorio? Es poco confortable, es mal tolerado por el paciente y no permite la alimentación oral. Entonces hay pacientes que están con sus 15 litros por minuto, con su mascarilla reservorio y al momento de comer se desaturan. Entonces esto es uno de los problemas, que este dispositivo pues no permite la alimentación oral, ni que tomen agua, ni nada. Y el paciente siempre se está quejando de que le cansa la mascarilla. También permite la reinhalación del CO2 si el flujo de oxígeno es menor a 5, entonces pues nunca hay que tener una mascarilla reservorio menor a 5 litros por minuto. Puede causar hipercapnia y esto puede contribuir a la necesidad de ventilación mecánica por parte del paciente. Es necesario vigilar el funcionamiento de las válvulas unidireccionales y de la bolsa reservorio. Esto también pasa mucho, que el paciente se acuesta, se dobla la bolsa y pues y ahí estaría funcionando con una mascarilla simple, porque si la bolsa está doblada o se acuestan boca abajo y presionan la entrada de aire del reservorio, pues no está ofreciendo ningún beneficio extra. Y lo mismo, vigilar el CO2. Si el paciente ya está con su mascarilla reservorio 15 litros por minuto, saturando 80, y empieza a retener CO2, pues se va a ir a la ventilación mecánica. Entonces, estar muy pendiente de los niveles de CO2 en este tipo de pacientes. En adultos con COVID-19, el oxígeno suplementario debe de comenzar si la saturación es menor al 90% y no debe de mantenerse por encima del 96%. Estas son unas cifras que nos hace hincapié en varias partes de este manual que estamos revisando. De iniciar solamente oxígeno suplementario si es menor al 90%. O sea, hay ocasiones bueno, anteriormente también se pensaba en el inicio de la oxigenación temprana en pacientes que a lo mejor tenían una saturación basal de 96 y de repente bajan a 92, 91 y se les iniciaba en oxígeno. Entonces ya se ha visto que esto desencadena mayor estrés oxidativo y mayor daño pulmonar. Entonces, hasta el momento puede ser que cambie. La recomendación es que si baja de 90 es cuando debemos de iniciar el oxígeno suplementario. Y no es necesario mantener cifras arriba del 96%. Hay personas, pues sí, médicos, que quieren tener a los pacientes de COVID-19 saturando al 99, al 100%, al 98%. Entonces, esto tampoco debe de ser. Ahorita vamos a ver un poquito más de este detalle. Bueno, hay dos tipos de mascarilla reservorio. La mascarilla reservorio de no reinhalación y la de reinhalación parcial. Los datos que ofrecen el FIO2 y todo esto, la información pasada es de la mejor, que se supone que es la de no reinhalación. Que es, a ver, déjenme, se la señalo. Se supone que la ideal es esta. ¿Por qué? Porque esta es la que cuenta con válvulas y solo es un sistema unidireccional. Entonces, no hay mezcla de gases con el... Pues sí, o sea, tiene su valvulita que nada más permite la salida del aire expirado y no permite la entrada a este nivel de las
los orificios que tiene. Sin embargo, las que se manejan, pues son estas. O sea, las de reinhalación parcial, que en lugar de tener válvulas unidireccionales, simplemente tienen orificios. Entonces, aquí hay una salida bidireccional que permite la interacción con aire ambiente, que a lo mejor no ofrece el beneficio que nos podría ofrecer la otra mascarilla. No sé si el doctor Márquez o el doctor Lascano conozcan dónde se pueden conseguir ese tipo de mascarillas, o si realmente en la clínica ofrece alguna diferencia significativa. Bueno, aquí les puse otra tablita donde se marca la diferencia entre una máscara de reinhalación parcial como la que nosotros manejamos y su flujo de oxígeno y el FIO que alcanza. Y la mascarilla reservorio con válvula unidireccional, que se supone que es la mejor, a cuántos litros y el beneficio que nos puede ofrecer. Realmente, pues según en teoría no varía mucho, pero en la práctica no lo sé. Bueno, ¿ahora qué sigue? Vamos, vimos puntas nasales, vimos mascarilla simple, vimos mascarilla reservorio con válvula unidireccional y bidireccional. Y ahora, ¿con qué contamos? La cánula de oxígeno de alto flujo. Afortunadamente en el hospital sí tenemos, o sea, estos sí podemos contar con ello para la atención de los pacientes y es una muy buena opción de tratamiento en pacientes con COVID-19. Este tipo de cánulas permite administrar el flujo hasta de 60 litros por minuto, es muchísimo. Las otras permitían 40 máximo, este es hasta 60 litros por minuto y en condiciones ideales de 37 grados y 100% de humedad relativa. Como sus sistemas de alto flujo requieren niveles bajos de FiO2 y en teoría por tener niveles bajos de FiO2 y un flujo alto, el estrés oxidativo no sería tan importante como en los dispositivos donde se basa toda su acción en el porcentaje de FiO2. Es muy importante esto que genera cierta presión positiva, lo cual mejora la oxigenación por un método de reclutamiento alveolar. O sea, como tiene alto flujo, ejerce presión positiva, mejor oxigenación y de cierta manera hace reclutamientos. Esto es magnífico para este tipo de pacientes. Y como se maneja de manera diferente, pues no causaría tanto daño a nivel alveolar al momento de realizar los reclutamientos. Disminuye el espacio muerto anatómico y aumenta la ventilación alveolar por el reclutamiento que deja. Disminuye el trabajo respiratorio y aumenta la comodidad del paciente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque como está libre la cavidad oral, el paciente se puede comunicar, el paciente puede comer, el paciente puede tomar agua y puede tener una interacción con su familia o con sus compañeros del hospital. Entonces, esto es muy importante para el manejo del paciente. Reclutan, utilizan niveles bajos de FiO2, disminuye el espacio muerto, disminuye el trabajo respiratorio. Bueno, me parece excelente este método. Bueno, entonces compararon la cánula las puntas de alto flujo contra la ventilación mecánica con presión positiva, o sea, las puntas nasales de alto flujo contra el CPAP. Y se demostró que las puntas nasales redujeron la mortalidad a los 90 días, sin embargo, no redujo de manera significativa la necesidad de ventilación mecánica. Y bueno, se obtuvo que la necesidad de ventilación mecánica invasiva falla en 50% en el CPAP, en 47% en la ventilación convencional con mascarillas de flujo alto y el 40% en puntas nasales. Entonces, esto también es importante. Los pacientes que previo a ventilación mecánica son tratados con puntas de alto flujo, llegan en menor cantidad a ventilación mecánica. O sea, de 100 pacientes que tenemos con puntitas de sistema de alto flujo en puntas nasales, el 60% se va a ventilación mecánica, pero 40% no. Y en el CPAP es 50 y 50. Entonces, pues pudiera ser significativo. Y con oxígeno convencional, pues el 47%.
hay muchos metaanálisis y los resultados pues varían, como ya lo mencionamos, del país, del hospital, de las condiciones en las que están los pacientes. En otro metaanálisis que se realizó con la misma comparación se encontró que las puntas de alto flujo redujeron la necesidad de intubación sin reducir de manera significativa la mortalidad en días de estancia en UCI. O sea, un estudio nos dice que sí, que reduce la mortalidad, y otro nos dice que no, que reduce como su, ¿cómo se dice? La necesidad de ventilación mecánica. Pero en teoría la mayoría concluye con que reduce la necesidad de intubación. O sea, sí es una buena opción y yo creo que es la más viable antes de llegar a ventilación mecánica. Si pudiéramos elegir, sería lo ideal. Y también es importante, ¿por qué? Porque las cánulas, bueno, inicialmente en COVID-19 decían, no, pues nunca le pongas un CPAP a un paciente que tiene COVID, porque por el manejo de flujos va a contagiar a todo el mundo, ¿no? Entonces, se ha demostrado que la cánula de oxígeno de alto flujo parece no conferir un riesgo alto de transmisión de la enfermedad. En teoría, no transmite. Y presenta un riesgo de contaminación similar al del oxígeno convencional, o sea que es igual el número de, pues de virus que se sueltan con una mascarilla de oxígeno simple a una cánula de oxígeno de alto flujo. Y existen algunas recomendaciones o cierta bibliografía que se ha publicado sobre evitar el uso de cánulas de oxígeno de alto flujo. Sin embargo, no hay estudios importantes que sustenten esta recomendación de no utilizar las cánulas de alto flujo para evitar la contaminación. Entonces, hasta ahorita es el que ofrece más beneficios, no contamina más de lo que contaminan los demás. Y aquí se los puse en negritos. Para los pacientes con COVID-19 más insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, que persiste aún con la terapia convencional, o sea, con su mascarilla de reservorio y todo esto, se prefiere las puntas de oxígeno de alto flujo sobre el CPAP, siendo el principal para evitar la necesidad de ventilación mecánica. O sea, antes de ventilación mecánica, de manera ideal, cánulas de oxígeno de alto flujo. Ofrecen beneficio, no contamina, permite al paciente que no esté sedado, que coma, que se comunique y así. Y tenemos en el IMSS. Bueno, la ventilación de presión positiva o CPAP solo está recomendada en pacientes que tienen una PAFI arriba del 100%, o sea, para un SIRA moderado. Para pacientes con SIRA severo, pues no hay de otra, ¿no? Ventilación mecánica. Lo podemos considerar el CPAP en SIRA moderado, sin falla multiorgánica, y si persisten con un deterioro en la primera hora después de la colocación del CPAP, pasar de manera inmediata a intubación endotraqueal. Las ventajas de esto es que si utiliza PIP, nos ofrece un reclutamiento alveolar, se debe de poner un PIP alto, una presión soporte baja para mantener un volumen corriente menor a 9 mililitros por minuto. O sea, esto es lo mismo. Tenemos que tratar al paciente con SIRA como se trata con ventilación mecánica, ofrecer niveles de protección alveolar. Y en CPAP, nuestro límite pues es 9 mililitros. Pero de manera ideal 6. Y considerar, el inicio de CPAP previo a ventilación mecánica en pacientes con EPOC. En pacientes, si tenemos un paciente con EPOC que tiene COVID y que queremos intentar o CPAP o puntas de alto flujo, en este paciente sí sería más conveniente el CPAP. Bueno, ahora vamos a lo último, que es la ventilación mecánica invasiva. Bueno, la ventilación mecánica invasiva en pacientes octogenarios es muy controversial. No hay una bibliografía que nos diga, no los intuben, y no hay otra que diga sí. O sea, es un tema de controversia que pues es en el hospital y es a nivel internacional.
Sin embargo, al momento no se han descrito criterios diferentes en el adulto mayor sobre inicio de ventilación mecánica. O sea, en teoría, no, si el paciente cumple con criterios clínicos y gasométricos, se tiene que intubar, ¿no? O sea, no hay nada diferente. Los mismos criterios que tiene un paciente de 25 años, los tiene un paciente de 88 años. Sin embargo, es controversial. Y el manejo se basa en estrategias ya conocidas que todos manejamos, que son las medidas de protección alveolar y en el manejo de SIDA. El manejo en el adulto mayor con ventilación mecánica es más complicado y esto es secundario pues, a la fragilidad que presentan la mayoría de los pacientes, los cuales al tener una disminución en la reserva orgánica, pues también tienen disminución en el tejido pulmonar, así como tendencia a la rhabdomiólisis y a la afección principal de músculos respiratorios. Aquí les puse el índice de Tobin diafragmático, que no es nada más que la medición del diafragma durante inspiración y expiración, que es un predictor de retiro de ventilación mecánica. Por ultrasonido se lo pone al paciente, el paciente está con ventilación mecánica y dependiendo de la distensión del diafragma, nos habla de éxito. Esto es muy importante porque nos habla de la reserva de los pacientes. Pacientes que han tenido ventilación mecánica durante 6 meses, 5 meses, su diafragma se vuelve tan delgado, tan débil, que ya no tendría como la capacidad de posteriormente realizar la ventilación. Y esto aumenta en los adultos mayores. Entonces, el consumo de masa muscular es muy importante y es predictor para ventilación mecánica invasiva. Entonces, si cada día de ventilación mecánica nos aumenta la mortalidad en un adulto joven, en un adulto mayor, pues más, no se sabe realmente cuánto más se aumenta, sin embargo, pues todo nos lleva a ese punto. En un paciente que está siendo, pasamos a otro punto. En un paciente que está siendo reanimado posterior a presentar cianosis, shock o coma, convulsiones por hipoxemia, debe de tener una meta de saturación arriba del 94%. Esto nos pasa mucho. Cuando estamos en área COVID, el paciente está en shock, está convulsionando, no sé, todo lo que se nos ocurra por hipoxemia. Lo intubamos, ¿cuál es nuestra meta de oxígeno? Pues al 94%. Bueno, o si iniciamos con mascarilla, a 5 litros por minuto y titulando. Esto pasa como en urgencias, cuando llegan los pacientes muy graves. En teoría, tendríamos que iniciar con una mascarilla, ¿no? A 5 litros por minuto e ir aumentando. Pero realmente, pues no pasa. O sea, si el paciente ya llega con deterioro neurológico por hipoxemia, pues realmente lo que hacemos pues es salvarle la vida, colocar una ventilación mecánica y no iniciar desde una mascarilla, déjalo un ratito a ver si funciona, o algo así. Ya después de que el paciente esté estable, el objetivo de saturación es mayor al 90%. Cuando ya tenemos los pacientes intubados, nuestro meta es 90%. No hay por qué llevarlos a 96%, no hay por qué llevarlos a 94%, 100%, no. Arriba de 90 está bien. Y hay bibliografías que nos hablan que desde arriba de 88. Y ahí tenemos que ver los antecedentes del paciente, porque qué tal que el paciente ya era fumador, ya era usuario de oxígeno domiciliario por cualquier otra cosa, ya tienen diagnóstico de POC. Entonces, todo eso nos hacen bajar nuestras metas de saturación hasta un 80%. ¿Por qué es tan importante evitar la hiperoxigenación y por qué se hace tanto hincapié en un límite mínimo arriba del 90% a nivel general y hasta 88% en casos especiales? ¿Por qué? Porque la hiperoxigenación a nivel pulmonar induce estrés oxidativo, causando alteración en la composición proteica del factor surfactante. Entonces, todo lo que hace que tengamos a nuestro paciente saturando al 100%. Va a causar estrés oxidativo en el pulmón, va a cambiar la composición proteica del factor surfactante que es necesaria para mantener una
a los alvéolos abiertos. Entonces, si de por sí hay colapso alveolar en SIRA, si de por sí necesitamos reclutamiento alveolar, pero con un FIO del 100%, nuestro factor sulfactante se vuelve un factor disfuncional, pues ya no va a mantener este alvéolo abierto y va a causar más daño. Va a causar daño mucociliar, lo cual predispone a más infecciones bacterianas sobreagregadas. Va a dañar directamente el tejido, va a causar atelectasias, va a causar disminución en las capacidades de distensión pulmonar. Y esto es todavía grave porque los pacientes con COVID-19 desarrollan muchas fibrosis. Entonces, con fibrosis les metemos todavía, los tenemos saturando al 100%, va a aumentar la fibrosis y va a disminuir esa distensibilidad pulmonar. Como ya lo mencionamos, aumenta el riesgo de infecciones, causa vasoconstricción por tener estos niveles de FiO2 y causa reducción en los vasos arteriales a nivel pulmonar. Si de por sí está afectada el intercambio gaseoso, todavía vamos a cerrar más estos vasos para que disminuya más el intercambio gaseoso. Y sin embargo, también esta vasoconstricción va a ser a nivel de flujo coronario, lo cual se traduce en un aumento de días de ventilación mecánica y aumento en la mortalidad. Si de por sí casi todos los pacientes con COVID severo desarrollan afección cardíaca, mantenerlos a saturaciones muy altas causa también a nivel vasoconstricción a nivel de coronario. Y más si está chocado, necesidades del miocárdico, no, pues una serie de eventos desafortunados con estos pacientes. Bueno, no existe evidencia de que la exposición temprana a la suplementación de oxígeno aumente la supervivencia. Como ya les mencioné anteriormente, o al principio de la enfermedad, el paciente saturaba poquito, ¿no? 91, 92, ya, inicio oxígeno, no. O sea, no hay evidencia de que esta suplementación temprana nos mejore la sobrevida. Sin embargo, sí hay evidencia de que una hiperoxigenación causa daño. La meta de oxigenación arriba de 90. Si el paciente está ambulatorio y lo tenemos con 1 litro por minuto y satura 90, 91, hasta ahí que se quede. No hay necesidad ni por qué subirle a 5 litros y que sature a 96, 98. Y se continúan las mismas recomendaciones para manejo de SIRA, volúmenes bajos, PIP titulado, PIPs altos en la mayoría de los casos. Hay que evitar la hiperoxia y terapia de fluidos conservadora también. Recordemos la fisiopatología del SIRA que contribuye al aumento de líquidos. Entonces, en estos pacientes se recomienda tener balances negativos y hay ciertas recomendaciones y ciertos estándares de manejo de terapia intensiva que nos hablan que les beneficien más los balances negativos a los pacientes con un SIRA severo. Bueno, lo último, sería como lo de super primer mundo, como un rico de primer mundo, el ECMO. La Sociedad Americana de Medicina Crítica recomienda el inicio del ECMO en pacientes con SIRA con hipoxemia refractaria, los cuales persisten hipoxémicos aún con ventilación mecánica, terapias de rescate como uso de vasodilatadores pulmonares y prono. Tenemos muchísimos pacientes hospitalizados que están así, con niveles intubados, pronados, con el ventilador a lo más que le puede ayudar y sin embargo persisten con saturaciones de 80, 82, 85. Entonces, estos pacientes serían candidatos para el uso de ECMO, que es lo último.